Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista, vámonos con más. Mario Herrera Telles, abogado especialista en defensa legal y materia de impuestos, presenta Asesoría Fiscal. Adelante, Mario, muy buenas tardes. Hola Jorge, muy buenas tardes, qué gusto saludarte y también a nuestros amigos que nos escuchan. Jorge, como lo anunciamos desde la semana pasada, hoy vamos a hablar de la reforma que se publicó a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado o la Ley FPORPI. El día 16 de julio de este año 2025, en la publicación vespertina del Diario Oficial de la Federación, se publicó este decreto que reforma diversas disposiciones y adiciona algunos nuevos artículos a esta ley federal, y además también reforma el artículo 400 bis del Código Penal Federal, todo ello relacionado con la prevención del lavado de dinero. Hay algunas modificaciones que hay que puntualizar, sobre todo porque a pesar de que esta ley ya no es nueva, esta ley está vigente desde el 2013, lo cierto es que pocos contribuyentes, pocos sujetos obligados, pocas personas hacen caso de las disposiciones de esta norma, a pesar de que los sujetos obligados son varios. La mayor parte de los sujetos obligados que cumplen con estas disposiciones son los fedatarios públicos y quienes tienen intervención en la materia de comercio exterior, como los agentes aduanales o los apoderados aduanales. Ellos son quienes principalmente dan cumplimiento a estas obligaciones. Sin embargo, no son los únicos obligados. El sector inmobiliario, el sector del intercambio de divisas, quienes venden joyas, relojes, aquellas personas que tienen operaciones con criptoactivos, con activos virtuales. Entonces, todas estas personas, Jorge, son obligados y conviene que se acerquen con un abogado fiscalista, con un abogado especialista en ley antilavado, con un contador que tenga alguna certificación como oficial de cumplimiento, para efecto de que puedan asesorarlos en el cumplimiento debido de esta materia, ya que prevé y establece diversas sanciones y consecuencias que pueden ser importantes para un sujeto obligado. Vamos a hablar de cuáles son las modificaciones principales, pero vamos a señalar que de entrada hay 5 obligaciones importantes que debe tener una persona que es obligado a esta ley antilavado por realizar alguna de las actividades vulnerables que se encuentran previstas en el artículo 17 de esta ley federal. Las principales 5 obligaciones que tienen los sujetos obligados es, primero, darse de alta en el portal antilavado, que es un trámite que se realiza de manera electrónica. Segundo, es identificar aquellas operaciones que se celebran que consisten justamente en este catálogo de las fracciones del artículo 17 de la ley antilavado. Si caemos en estos supuestos, entonces tenemos que identificar en gran parte de las operaciones que celebramos de forma rutinaria quiénes son los clientes, los usuarios o los beneficiarios de estas operaciones. Después, la presentación de avisos. La presentación de avisos es con independencia de la identificación. La identificación se realiza casi en todos los supuestos, y los avisos son una obligación que se detona una vez que celebro una operación arriba del umbral. Esta ley establece algunas actividades vulnerables y también establece umbrales, es decir, son límites económicos de las operaciones que se celebran. Si yo celebro operaciones abajo de ese umbral, solamente tengo la obligación, en la mayor de los casos, de hacer una identificación de clientes y operaciones. Y en el caso en que supero este umbral, es decir, mi operación supera este monto señalado por la ley, entonces estoy obligado a presentar avisos. La cuarta obligación importante, o de las más importantes, es la elaboración de manuales. Para efecto de cumplir con esta ley, la ley federal prevé la obligación de generar manuales por parte de los sujetos obligados, es decir, establecer estándares de cumplimiento, señalar si estoy obligado a cumplir, cómo identifico que voy a cumplir, cómo voy a cumplir y la forma en que vamos a dar cumplimiento a estas obligaciones. De cierta manera, el hecho de que una persona obligada elabore sus manuales le permite cubrir, no sé, aproximadamente en un 70% con las obligaciones, porque al menos ya sabemos que es consciente de cuáles son las obligaciones y cómo hay que cumplirlas.
Finalmente, la capacitación del personal que se encuentra vinculado con las obligaciones, es decir, todas aquellas personas de su personal, de su organización, que tienen algún vínculo con la realización de las operaciones que se consideran vulnerables, tienen que tener la capacidad técnica de identificar cuáles son las obligaciones y cómo cumplirlas. Esto además es prevención de riesgos, estimado Jorge, porque en la manera en que yo conozco cuáles son mis obligaciones y la forma de cumplirlas, estoy evitando caer en los supuestos de incumplimiento de esta ley federal antilavado. Ahora, vamos a hablar de cuáles son las modificaciones principales. Primero, se establecen mecanismos de colaboración entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y algunos organismos internacionales, para efecto de establecer programas de capacitación y especialización para el personal que se encuentra involucrado en la prevención y combate de estos delitos. Esta colaboración administrativa es parte de ese diseño internacional de estas medidas para prevenir las operaciones que pueden aprovechar recursos de procedencia ilícita. Otro de los ejes rectores de esta reforma tiene que ver, estimado Jorge, con el tema de las sanciones. En algunas cuestiones se endurecen las sanciones administrativas y penales, pero lo cierto es que se involucran dos cosas muy importantes. Una, se prevé que ante el incumplimiento de estas disposiciones puedan revocarse permisos de cualquier índole que se entregan a personas para el funcionamiento de estas operaciones que se consideran vulnerables. Y la otra, pues tiene que ver justamente con una modificación en el apartado de sanciones que establece la posibilidad de reconocer el cumplimiento espontáneo. En este punto nos vamos a detener un poco. El cumplimiento espontáneo en la materia fiscal es algo con lo que cotidianamente participamos. Sabemos que como contribuyentes, si tenemos una obligación y no la cumplimos en tiempo, si yo cumplo esa obligación antes de que la autoridad se dé cuenta, que la autoridad me requiera o que la autoridad me audite, la ley establece que no soy merecedor a sanciones. ¿Por qué? Porque lo hice de forma voluntaria. Anteriormente a la reforma, esta ley antilavado establecía que solamente había cumplimiento espontáneo de una obligación, es decir, la autoridad no te iba a sancionar por una de las infracciones que pudiera identificar la primera. Pero si en una visita de inspección la autoridad de repente encontraba más de una omisión, entonces solamente no te sancionaba por esa primera omisión y por todas las demás te imponía sanciones. Era un poquito injusto, nosotros decíamos, ¿no? Y lo cierto es que esta reforma viene a reconocer el cumplimiento espontáneo en materia del cumplimiento de la ley antilavado y establece que cuando un contribuyente dé cumplimiento a sus obligaciones de forma espontánea, la autoridad en la primera verificación, siempre y cuando lo haga el contribuyente este cumplimiento previo al inicio de la verificación, no va a imponer sanciones por la totalidad de las infracciones que la autoridad pueda conocer. Es decir, si hay un momento para empezar a corregir la situación fiscal, más bien la situación de cumplimiento de estas obligaciones de la ley antilavado es este. Este es el momento porque si lo hacemos desde ahorita, estimado Jorge, podríamos estar evitando que la autoridad nos imponga sanciones. Y esto es muy bueno, nos puede representar un ahorro económico importante. Entonces, esa es una de las buenas noticias que trae esta reforma. Otro de los ejes rectores es la precisión de algunas definiciones que se hacen, por ejemplo, la del beneficiario controlador. Fíjate que en la materia fiscal y en la materia de la ley antilavado, anteriormente a la reforma, nosotros teníamos dos definiciones de lo que es el beneficiario controlador. El Código Fiscal establecía una y la ley antilavado otra. Y en la ley antilavado permitía su definición que como beneficiario controlador identificáramos a una persona moral. Y en materia fiscal, no, el Código Fiscal establecía que el beneficiario controlador siempre tenía que ser una persona física. Se armoniza esta definición, estimado Jorge, y todavía estamos pendientes porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene que emitir reglas de carácter general para la implementación absoluta y total de estas disposiciones con motivo de la reforma, pero ahora tenemos que también para la materia de la ley antilavado, el beneficiario controlador siempre va a ser una persona física. Se señala también, estimado Jorge, como motivo de estas precisiones de esta reforma, se precisa para el sector inmobiliario quiénes son los obligados. Y se define, por ejemplo, qué es un desarrollo inmobiliario como un proyecto para la construcción de inmuebles o fraccionamiento de lotes destinados para su venta o renta, a fin
de que no quede a la deriva la definición de qué es un desarrollador inmobiliario. Ahora, con esta definición, todas aquellas personas que se dediquen a los proyectos para la construcción de inmuebles o fraccionamientos son sujetos obligados a esta ley antilavado. Y también en materia de esto de desarrollo inmobiliario, se incluye a las personas o se precisa que son sujetos obligados a aquellas personas que participan en la intermediación de las operaciones de compra y venta de estos bienes inmuebles. Finalmente, una de las cuestiones que también se precisan es lo relativo a las obligaciones de los sujetos obligados, principalmente por cuanto hace a la identificación de entes usuarios y el plazo que se tiene de conservar la información y documentación, que pasa de 5 a 10 años. La obligación de contener esta información y documentación afecta al cumplimiento de la ley antilavado respecto de la identificación de los clientes o usuarios. Jorge, pues la recomendación del día de hoy es que nos acerquemos con nuestro abogado, con nuestro contador especialista en ley antilavado, para efecto de identificar primero si estamos obligados y segundo, cuál es la mejor manera de cumplir con las obligaciones de esta ley. Saben ustedes, nuestros amigos que cuentan con nosotros, y yo estoy al teléfono 6628-470839 o bien en mis redes sociales con mi nombre, Mario Herrera Telles, ahí me pueden identificar, estimado Jorge. Nos vemos la próxima. Muchas gracias a Mario Herrera Telles en la asesoría fiscal. MH Legal, asesoría y defensa en materia fiscal y administrativa presentó La Asesoría por Mario Herrera Telles.